Pues aquí con Íñigo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Íñigo Gay de Felipe, en Bilbo. Aquí estamos. Tierra de Unamuno y de Íñigo, y de mucha gente de bien. Mucha gente. Vamos aquí a hacer a este filósofo unas preguntas que nos parecen pertinentes, sin perjuicio que luego en otros paraninfos o en otras localidades no hagamos otra. En la Plaza de Unamuno está muy bien. Sí, tenemos que hacer algo. Sí. Hemos venido aquí a pasar un poco la parte de las Navidades y una de las cosas más interesantes, porque a mí lo de el Guggenheim está bien, pero una de las cosas más interesantes que yo quería hacer es pues, estar con Unamuno casi redivivo, con Guy. Qué bueno. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Porque además de que estamos un poco de marchuki y de paseo, pues hay que hacer estas cosas. Una de las preguntas que yo creo que Íñigo, como doctor en esa materia muy precisa de etología, en el campo de la etología, incluso ha salido ahí en cuarto, en la 4, pero aún más importante esta entrevista es cuáles son actualmente el estado de la cuestión con respecto a la etología y al conductismo. ¿Qué ocurre ahí, ¿no? Una respuesta que se te ocurra así para ver cómo está la cuestión. Pues es un estado de la cuestión que resulta muy difícil de determinar por muchas razones muy... Bueno, primero lo que quiero decir es que gracias por la comparación con Unamuno. A diferencia de mi insigne paisano no voy a tener ninguna salida de tono, espero, en esta conversación. No digo que es un estado de la cuestión que por muchas razones muy distintas, Miguel Ángel, resulta muy difícil de determinar. Desde luego es una polémica, la polémica que separó por un lado la etología y por otro lado el conductismo, que dio mucho que hablar, generó muchos debates, múltiples polémicas entre unos personajes enfrentados con otros y son dos tradiciones que son constitutivas en el establecimiento de la historia de las ciencias de la conducta. Por un lado, los etólogos, desde finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, en figuras como los tres grandes de la etología, que son los ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 73, Konrad Lorenz, Tinbergen y Carl von Hertz, venían de una tradición, sobre todo desde el punto que se puede acotar, desde un punto, si se quiere, muy externalista, pragmático, quiero decir, utilizando la terminología de la teoría del cierre categorial, desde un punto de vista pragmático es una tradición centroeuropea, geográficamente acotable en Austria, el Imperio Austríaco, que se venía Lorenz, o Alemania, como Carl von Hertz, que era de Múnich, o Holanda. Por otro lado, el conductismo más bien es una tradición más anglosajona. Watson, Thorndike, Skinner después, y Tolman y Hull, lo que se quiera. Pero más allá de eso, se puede también decir que desde un punto de vista más interno, no pragmático, sino por ejemplo semántico, sintáctico, los etólogos y los conductistas provenían también de tradiciones operatorias muy distintas, puesto que unos eran naturalistas, acostumbrados, según dicen ellos mismos, aunque esto habría que reinterpretarlo, a observar la conducta de los animales en su entorno natural, múltiples especies de animales, grajillas, peces, mamíferos, etc. Las grajillas famosas de Lorenz y luego de David Lack, los peces teleósteos de Nico Tinbergen, los grandes mamíferos de, qué sé yo, luego de Jane Goodall o de quien fuese, ¿verdad? Etc. Mientras que los conductistas, pues, proveniendo de una tradición más vinculada al tratamiento experimental de la conducta de los animales dentro de los laboratorios, las cajas de Thorndike y las cajas de Skinner, pues, que naturalmente esto exigía que, por supuesto, las especies que se introducían dentro de la caja fueran especies tratables operatoriamente, desde el punto de vista de los protocolos experimentales, fundamentalmente gatos y después palomas. Y entonces, claro, esto determinó unas diferencias de escala que fueron verdaderamente claves a la hora de explicar la subsistencia de debates ciertamente muy airados, un enfrentamiento total entre los conductistas y los etólogos, en la medida en que además unos defendían en principio, sobre todo en los años 30 y 40, la explicación ambientalista de las conductas y los otros más bien la explicación innatista, vamos a decirlo así, en Lorenz y en otros, pero que después estas diferencias yo creo que se disolvieron, y se disolvieron sobre todo a partir de los años 50, cuando Nico Tinbergen emigra a Oxford y hay una segunda generación de etólogos, ingleses ahora, que están totalmente influidos por el conductismo y que se acercan al conductismo y que desde luego rechazan el innatismo rígido de Lorenz, por ejemplo.
y no solamente el innatismo rígido, sino los modelos de fisiología ficción que Lorenz había empleado para abrir la caja negra del organismo animal. El famoso retrato de Lorenz, el modelo del desencadenante innato, lo que se llamó el retrato de Lorenz. Y entonces esta segunda generación de etólogos está mucho más cerca del conductismo. A su vez el conductismo también fracasó sobre todo a partir después de Skinner, cuando los Herrnstein y otros en el experimento Paloma demostraron que los animales no son la conducta animal no es tan maleable como podría haberlo dicho Skinner, etc. Y entonces pues hoy en día yo diría que el estado de la cuestión es muy difícil de determinar por una razón muy precisa, y es porque ya en el sentido clásico ya no hay ni etología ni conductismo. Desde luego de etología ya prácticamente no se habla. El conductismo es un programa de investigación que en psicología también por lo menos aunque está mucho más presente de lo que parece, formalmente se ha rechazado hace mucho tiempo. Y entonces yo diría que lo que queda claro, me parece a mí que esta es la forma más rápida de diagnosticar la cuestión. Luego yo tengo tratamientos más locales y mucho más exhaustivos de estos problemas, que son problemas muy profundos y muy abundantes. La forma más precisa quizás de determinar el estado de la cuestión actualmente sería decir que si por conductismo y etología entendemos por un lado el ambientalismo, por otro lado el innatismo, hoy en día no hay ningún... La etología no es ni ambientalista ni tampoco innatista, porque el ambientalismo y el innatismo son debates que más bien habría que situar en el plano metodológico, la capa metodológica de las ciencias, no la capa básica que es donde se producen los teoremas. Entonces, la polémica entre ambientalismo y innatismo es una polémica que resulta envolvente a las propias ciencias. Es una polémica nematológica, no es una polémica que afecte a los teoremas directamente. Un teorema etológico, un etograma, por ejemplo, no es ni ambientalista ni es innatista, pero no porque sean las dos cosas, porque no es ninguna, porque el ambiente y lo innato, por ejemplo, habría que pensarlo yo más bien, creo, como conceptos conjugados. Lo aprendido de lo innato habría que entenderlo como conceptos conjugados. Bueno, el que quiera más, además tiene ahí en YouTube alguna charla, cuestiones ontológicas y nosiológicas, pues muy bien explicadas por Íñigo. Hay en el Catoblepas también tengo un par de textos sobre incluso en el Basilisco también hay algo, ¿no? Sí, en el Basilisco hay un artículo sobre etología, dos creo, y en el Catoblepas un artículo que se llama Ni innato ni aprendido, donde precisamente expongo esta tesis, según la cual lo innato y lo aprendido son conceptos que habría que reinterpretar como conceptos conjugados. Bueno, es que hoy, además de esta entrevista, vamos a tener más charlas filosóficas, pero vamos a hacer una pregunta ahora que me parece que por la materia en la que yo personalmente estoy trabajando, pero también en la que Íñigo opera cotidianamente, es el tema de la razón, ya que seguramente pues, la filosofía siempre se vincula a la razón. Otra cosa es desenvolver y destruir ese mito. Y yo le quería preguntar así muy, pues de una forma muy aguda, no aguda por mi pregunta, sino por la dificultad de la pregunta y de la respuesta, es ¿qué es eso de la razón? ¿No? ¿Cómo operar con eso de la razón? Porque ahora en la democracia pues generalmente todo el mundo dice que tiene la razón, y si partimos de que la filosofía pues es uno de ellos, ¿no? de sus instrumentos es la razón, cuando la manejan todos, ¿qué es eso de la razón? Sabiendo que hay multitud de consecuencias que tiene definir la propia razón. En ese sentido, pues saber que hay muchas razones y cuál es, ¿no? La escuela de Frankfurt diagnosticó la razón tecnológica, la razón social, la instrumental. Entonces, el problema es ese, ¿no? Y también una de las cosas que cuando nos alertaba, ¿no? de la minusvalía de la razón frente al poder, ante la fuerza, poder efectivo, por decirlo así, en el sentido hobbesiano. ¿Qué posibilidades tiene hoy la razón? ¿Qué es la razón? Porque todo el mundo dice que es la razón. Muy bien, pues sí, como dices muy bien, uno de los modelos que podemos tomar aquí es el de la escuela de Frankfurt, a su vez inspirado en Max Weber, por ejemplo, ¿no? La razón instrumental, la razón comunicativa en Habermas, Kant también, la razón teórica frente a la razón práctica, distinciones fundamentales de la historia de la filosofía, como estas, como otras muchas que podríamos citar, por ejemplo la polémica, el famoso diagnóstico de Nestlé, que tanto se han aplicado después a la reconstrucción de la historia, al parecer, de la filosofía griega, como paso del mito a la razón, del mito al logos, el concepto de logos,
que al parecer traduce aproximadamente el ratio, ¿no? La ratio latina. Otra referencia clásica, por supuesto, es la definición que hace Aristóteles del hombre como animal racional. Claro, ahí el logos habría que ver cómo se puede aplicar de otras traducciones posibles de ese filosofismo aristotélico, el hombre como animal locuaz, como animal que capaz de hablar. Claro, yo creo que todos estos conceptos e ideas de razón son ideas que por supuesto hay que tener en cuenta, pero que son lo que, por utilizar esta distinción que empleaba Bueno con gran fertilidad, son ideas que son lisológicas, no son ideas morfológicas. Con esto quiero decir que cuando se dice que la razón se opone al mito, o que la razón se opone al poder, o que la razón se opone a la fuerza, eso es como no decir nada, porque estamos funcionando con ideas que son enteramente metafísicas, enteramente inflatables por sí mismas. Y entonces la razón, en cuanto que nos remite siempre al resultado, ¿verdad?, al resultado lógico material de un conjunto de operaciones, tanta razón hay, tanta relación, tanta relatio en un sistema de pensamiento mítico como en un sistema de pensamiento filosófico. Tan lógico es uno como el otro, además la mitología es tan lógica como la filosofía o como la propia ciencia. Tan lógico es, por supuesto, tan racional o tanta razón hay en el poder militar, el poder efectivo. Claro, en el poder efectivo no se puede decir que no haya razón. No son racionales las estrategias, ¿verdad?, de alcanzar el poder propio de los parlamentos, a los que estamos tan acostumbrados. No son racionales incluso las estrategias militares, ¿no? Tomás García López sabe mucho de esto. Entonces, oponer la razón a la fuerza, la razón al poder, la razón al mito, son oposiciones vanas, vacuas, dilemáticas, que en sí mismas son totalmente metafísicas, yo diría yo más, mitológicas prácticamente, sobre todo cuando se entienden de manera prosopopélica, como al modo maniqueo, lo bueno frente a lo malo, etc. Y entonces yo creo que el problema aquí es que razón tenemos todos, no es que todos queramos tener razón, es que todos tenemos razón. Y no solamente los hombres, los animales también. Los animales, por volver a la pregunta anterior, es evidente que mantienen conductas que son racionales, raciomorfas se dice a veces, utilizando esta categoría de Bruce Willis, pero bueno, lo mismo, racionales. Y entonces la única manera efectivamente de distinguir 8 de 80 en esta situación es atender a determinaciones no ya lisológicas sino morfológicas, es decir, qué tipo de razón estamos hablando. Y entonces aquí me cabría acordar, pues, por ejemplo, del lugar clásico en ese sentido, es un libro de Gustavo Bueno, que es la metafísica presocrática, donde justamente plantea la hipótesis, creo yo que es acertadísima, según la cual la filosofía en Grecia nace no por pasar del mito a la razón, porque esto no se volvería un plano lisológico, sino por pasar de una racionalidad mítica que es en sí misma prosopopélica, que incluye la construcción, ¿verdad?, de un sistema de pensamiento basado en las relaciones de parentesco, a una racionalidad filosófica que, si es filosófica, será porque más bien toma como canon la geometría. Y entonces, efectivamente, invocar la razón es una de las invocaciones más peligrosas que podemos encontrar en el debate social y político de nuestros días, por supuesto, porque tanto razón hay en una cosa como en otra. Esta es la cuestión, sí. Entonces, muy bien. Bueno, pues esto es una de las preguntas que a lo mejor en este desenvolvimiento de la respuesta se ve muchas veces cómo nos metemos en el lenguaje cotidiano, en estas polémicas absurdas, metafísicas, y que creo que viene muy bien en el ejercicio de la respuesta el recordarlo, porque muchas veces el que ejercita los conceptos o las ideas filosóficas es preso mismo de ellas. Claro, así ¿no? es. Es decir, estamos incluso desde la política, desde todas las instancias, y ahí iríamos a todos los problemas que plantean las ideas, en que la mayoría de ellas, si no todas, son lisológicas, y ese es el ejercicio que hay que hacer. Sí, así es, y como nosotros muchas veces entramos en incluso la misma idea de España es totalmente una idea que, desde mi punto de vista, es la oposición que decías de razón y fuerza, por ejemplo, claro, razón y poder, cuando se determina morfológicamente, entonces se ve que, por ejemplo, una institución antropológica como pueda serlo un fusil o una ametralladora, ahí hay tanto racionalismo como en otra institución antropológica como puede ser un debate parlamentario. Sí. ¿Por qué va a haber más racionalismo en uno que en otro? Muy bien. Bueno, hay otra pregunta que, bueno, al hilo del libro en el cual participó, pues, Bueno, con Bluesman y una serie de filósofos, ¿no?, está el Dios salve la razón. Sí. Y a mí en el estudio de esa obra, sobre todo en el artículo de Bueno, pues siempre Bueno defendió el catolicismo, ¿no? Yo creo que hay que intentar ahora responder a esto, ¿no? ¿Qué alternativas hoy por hoy en España podríamos oponer, si es que hay que oponerlas, al catolicismo desde el ateísmo esencial total? Es decir, hay una posibilidad
de ejercer, si es que lo hubiera que hacer, de frenar esa racionalidad que evidentemente pues, no es ni una ni es fácilmente morfológicamente tratable, si hay que oponer, si tiene que ejercerse, si debe ser superada. En el sentido hegeliano, si hay posibilidad de oponerle resistencia y otra más potente. Pues la pregunta es muy difícil de contestar, tal y como están las cosas en España. Es muy difícil de contestar en concreto, en abstracto, pues se puede, pero la respuesta abstracta sería de nuevo misológica. Claro, en abstracto podríamos decir que la religión católica, por la que bueno, efectivamente toma partido de alguna manera en ese texto, en la federación, su ateísmo es un ateísmo esencial total, pero un ateísmo católico, es decir, que toma partido frente a los protestantes o frente a los musulmanes o frente a los clausistas, por ejemplo. Claro, este tomar partido por la religión católica es un tomar partido que es apagónico, es contrario, porque vista en sí misma, la religión católica, por lo menos desde, ya decimos que desde la razón no es decir nada, pero desde un mínimo racionalismo materialista basado en el funcionamiento de las... Ok, continúo. Digo que esto es la realidad. Es la realidad, sí. Un racionalismo materialista cercano al materialismo filosófico, basado, por ejemplo, en las ciencias del presente, etcétera, no en el fundamentalismo científico, sino en las ciencias del presente, pues desde esta óptica cabría decir que hay muchos componentes internos de la religión católica, componentes internos al cuerpo dogmático de la religión católica, que son, a mi juicio, y yo no sé qué se podría oponer a esto, son componentes muy cercanos al pensamiento salvaje, es decir, a la mitología, realmente, a la mitología, pero a los delirios mitológicos secundarios, y además están emparentados históricamente con estos, ¿no? Qué sé yo, el dogma de la virginidad de María, por ejemplo, eso desde el punto de vista embriológico pues eso no tiene ningún sentido, o el dogma de la resurrección de Cristo, desde el punto de vista citológico, etcétera, termodinámico, no tiene ningún sentido la resurrección de Cristo. Es absurdo, desde el punto de vista citológico, termodinámico, etcétera, la resurrección fisiológico, la resurrección de Cristo es como si hubiese un dogma sobre triángulos y rectángulos, por ejemplo, o sobre triángulos con 5 ángulos. No puede ser. Geométricamente no puede haber un triángulo con 5 ángulos. Geométricamente no puede haber un triángulo cuyos ángulos internos superen los 180 sumados. Citológicamente, fisiológicamente, termodinámicamente, desde el punto de vista de la teoría celular, etcétera, no puede haber un cuerpo que resucite. Y entonces, estos componentes, todos ellos, que son internos y determinantes del dogma de la religión, del cuerpo dogmático de la religión católica, porque sin ellos no habría catolicismo, vistos por sí mismos son fenómenos que están muy cercanos al pensamiento salvaje, al pensamiento mitológico de los bosquimanos, de los quechua, etc. Ahora, vistos apagógicamente y sobre todo en lo que tiene históricamente la religión católica de absorción muy importante, por supuesto, de la filosofía griega y a través de la escolástica, pues claro, naturalmente esto visto a partir justamente de esta absorción y frente al protestantismo por un lado, que hereda los componentes más frailunos y fideístas, también propios del cristianismo, y frente al aristotelismo, que a través de Aristóteles pues nos devuelve a una visión de Dios que por su unitarismo resulta pues muy colindante con el fanatismo, etcétera, pues por supuesto habría que tomar partido por el catolicismo, que además tiene, quieras que no, pues una raíz corporeísta muy importante, por supuesto, incluso en estos dogmas hemos dicho de la resurrección, etcétera, y de la encarnación. Y entonces yo creo que esta defensa que hace bueno del catolicismo frente a otras alternativas posibles, hay que entenderla contra alguien, no hay que entenderla en sí misma, porque entonces efectivamente vista en sí misma no podría darse. Ahora bien, ¿qué otras alternativas tenemos en España frente a la alternativa católica? Pues yo creo que muy pocas, porque luego tenemos alternativas como la de la socialdemocracia, etcétera, que está emparentada con un armonismo heredero del krausismo, etcétera, que es mucho peor acaso que la otra. Entonces, pues ahí está el problema. Sí. Yo no sabría decir si es posible superar y si es deseable superarlo. Vamos, ahí ignoramos, vamos. Una de las preguntas que también quería hacerte, pero de alguna manera la has contestado aquí ahora, es ante el tema de la fe en Alá en Europa, que se está queriendo imponer, aunque ahí está la policía y el ejército, ¿no? Y la fe en Cristo, ¿no?
Conviene enseñar estos mitos, pero como si fueran verdades casi a los niños, a los adolescentes, como si fueran verdades dentro de las escuelas, incluso ahora imponiéndose ya en breve en esta España tan pacifista e irenista. Conviene meter también el Islam en las escuelas y hay que seguir condescendiendo con el catolicismo, o hay que ejercer la crítica beligerante desde la propia institución educativa. Yo creo que sí, yo creo que en ambos, yo creo que no conviene, desde luego, qué sé yo, plantearse siquiera la conveniencia o la posibilidad en nombre de la democracia y del pluralismo, que se dice, ¿no? El pluralismo, bueno, un pluralismo armonista, un pluralismo del orden, por decirlo así, porque es armonista en el fondo, ontológicamente. No conviene en nombre de estos principios tan vagos impulsar la educación islámica en España, no conviene, eso creo, no, a no ser que por supuesto fuéramos musulmanes, pero entonces claro, desde nuestro punto de vista al menos, que no estamos en la estratosfera, no estamos viendo las cosas de fuera de la estratosfera, sino estamos muy desde dentro, ¿no? Somos herederos de una tradición histórica, que ella misma es católica, aunque efectivamente luego ejerzamos la crítica más radical frente a esa propia tradición. Entonces no conviene, frente a esta tradición, no conviene luego impulsar la educación islámica. Naturalmente, yo creo que ahí no habría que hacer ninguna concesión. Respecto a la otra, la educación, yo creo que no, yo creo que también efectivamente en la enseñanza pública, por lo menos, no se debe facilitar vamos, sí el conocimiento de estos mitos, eso por supuesto, pero el conocimiento de estos mitos desde una perspectiva que no sea ella misma mítica, sino desde una perspectiva filosófica, por ejemplo. Pero el conocimiento, por supuesto, de los dogmas católicos es imprescindible, porque al margen de este conocimiento, pues los muchachos que van al colegio o luego a la universidad no podrían prácticamente ir al museo, o no podrían escuchar una misa de Bach, bueno, que no lo hacen, o sea, que da igual, en el fondo da lo mismo, o leer las obras claves de la literatura española y occidental, etc. Pero claro, el conocimiento efectivamente del cuerpo dogmático de la tradición católica o de la religión católica y de los grandes mitos de esta tradición, hay que efectivamente ejercitarlo desde unas premisas filosóficas, creo yo. Entonces, yo creo que efectivamente lo de la pregunta es la famosa debate sobre la asignatura de religión dentro de la enseñanza. Yo creo que la religión habría que enseñarla desde unas perspectivas históricas, filosóficas, etc. Ahora, efectivamente, si la religión confesional, al modo de catequesis, no debería tener cabida o no podría tenerla, etcétera, en la enseñanza pública, tampoco creo yo que las alternativas que se han planteado de ética y educación para la ciudadanía son mucho mejores, o mucho más así, ese es el problema, ¿no? Que frente a la religión católica, ¿qué otras alternativas de arquitectura se han planteado? Pues otras que son mucho más maniqueas en el fondo, ¿verdad? Esta es la cuestión, el pensamiento Alicia, ¿no? Que es lo que decía, bueno, el famoso libro sobre esta materia. Sí, que bueno, Pablo Huerga y varias gente decía que una de las cosas que podría salvar a la educación para la ciudadanía es cuando el profesor, en esa libertad de cátedra, que la libertad de cátedra ya saben lo que es decir, un constructo vacío, también habría que denunciarlo así, pero que sí se tiene una capacidad total para que alguien desde el materialismo filosófico, si está ejerciendo pues, una didáctica de la filosofía o de los valores o de cualquier educación cívica o valores, pues lo puede pulverizar presentándolo desde esas categorías. Sí. Pero claro, eso queda tan al arbitrio como los catequistas que ahora están en los institutos o colegios, que de Dios, de la idea de Dios. Es una cuestión empírica, porque entonces depende, claro, que Pablo Huerga pues tiene amigo y tiene mucha fe en el profesorado de secundaria, lo cual está muy bien porque hay que tenerla. También el obispado en los que... Claro, pero eso depende, porque Pablo no está teniendo en cuenta ahí que hay muy pocos profesores como él. Claro. Y entonces, muy pocos, creo yo, vamos, es una cuestión empírica, no sé cuántos habrá, vamos, pero muy pocos. Y por otro lado también, puede darse el caso de que sea así o muy parecido en la religión católica, porque hay profesores, o puede haberlos, que los hay, como José Esquinas Algaba, que es profesor de religión, creo, que efectivamente en sus clases pues también hace una exposición de los componentes teológicos principales del dogma católico,
pues que muy estimable, por supuesto, pero vamos, eso es una cuestión empírica, puramente empírica. Lo único, bueno, claro, frente a que nos quitaran horas, que en el momento que hubiera profesores de filosofía en la pública, eso desde la fundación, entre otras, ¿no? Desde la institución de la filosofía, se pudiera seguir manteniendo, ampliando el círculo del círculo de Oviedo. Bueno, sí, y el sí. materialismo filosófico, porque es que si no hay profesores de la propia institución, no lo pueden, vamos, ni siquiera plantear. Ya, sí, es sí. decir, que es una lucha, Sí, por esa razón. es una lucha claro. por la...